no consigue ponerse de acuerdo con los republicanos. Comenzamos ya estas claves de la tarde porque enseguida vamos a hablar del primer tema que tenemos preparado en la tarde de hoy. Como les digo, quedan 15 días para el 1 de junio, la fecha X, según la secretaria del Tesoro. Y ayer Biden, ayer por la tarde, se mostraba bastante seguro de que iba a poder conseguir un acuerdo para aumentar el techo de deuda. Pero tiene pinta de que los de su partido no le creen. No creen que Biden llegue a tiempo de conseguir un acuerdo o que siquiera quiera aceptar las peticiones que tienen los republicanos. Y por eso, atención a lo que se publicaba en la noche de ayer en Estados Unidos, los demócratas estarían pidiendo al presidente Biden que pase absolutamente del Congreso, que lo sortee, que lo esquive y que despliegue todos sus poderes como presidente de los Estados Unidos y que él solito aumente el techo de deuda. Hoy, la cadena de televisión, bueno, en la jornada de ayer, hace unas horas, la cadena de televisión estadounidense NBC ha publicado lo siguiente. Dice que algunos demócratas del Senado están haciendo circular una carta instando al presidente Biden a que se prepare para invocar la enmienda 14 para elevar el techo de deuda por su cuenta, con todos los poderes como presidente de los Estados Unidos. Es decir, que le estarían pidiendo a Biden medidas in extremis, desde luego, que haga uso de lo que creen que les permitiría la Constitución y que decida sortear el Congreso para usar todo su poder como presidente para aumentar ese techo de deuda. La carta, dice NBC, que todavía está en proceso, que aún no se ha mandado al presidente, pero es básicamente una señal de que el gobierno, los demócratas, no querrían cooperar y negociar. Por lo tanto, quieren, o al menos eso es lo que parece, ¿no?, que quieren gobernar un poco como si estuvieran solos en el mundo y obviando completamente que al final la mayoría republicana del Congreso se debe a que ganaron las elecciones midterm. Y al final, bueno, está en las manos de los demócratas decidir si se sube o no el techo de deuda. La decisión es tan fácil, entre comillas, como decidir si se acata lo que piden los republicanos, que claro, los demócratas no lo quieren. Por ejemplo, lo que piden los republicanos es imponer requisitos laborales más estrictos, por ejemplo, para recibir beneficios federales. Ahora, ¿qué es la enmienda número 14 de la Constitución y por qué creen desde el Partido Demócrata que invocándola Biden podría levantar él solito el techo de deuda? Bueno, pues fíjense en esto que les vamos a mostrar. Aquí, enseguida se lo enseñamos, tienen el punto número 4 de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden ponerles esa captura de pantalla donde vemos exactamente cuál es el texto que aparece en la Constitución, en el punto 4 de la enmienda número 14. Aquí lo tenemos. Es el punto clave. Dice lo siguiente: la validez de la deuda pública de Estados Unidos no debe ser cuestionada. Eso es exactamente lo que dicen en eso que les hemos subrayado nosotros en esa parte del texto. Bueno, según la NBC, los demócratas creen que usar esta autoridad puede permitir a Estados Unidos seguir pagando sus cuentas a tiempo, sin demora, y así evitando una catástrofe económica mundial. Bueno, el resto del punto 4 no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, y eso podría ser un problema. Por ejemplo, se habla de que ni los Estados Unidos ni ningún Estado van a poder asumir ni pagar ninguna deuda contraída en ayuda de la insurrección o rebelión contra Estados Unidos. Nada que ver con lo que está pasando ahora mismo. La cuestión es que esta sección es de una Constitución que se elaboró hace 145 años. De hecho, fue diseñada para eliminar esta parte, precisamente, para eliminar los pagos de la deuda de posibles disputas partidistas de la posguerra entre norte y sur. Pero algunos creen que también puede aplicarse ahora a la división que hay entre demócratas y republicanos en la actualidad. Y es que los expertos coinciden en que hay un matiz en esta enmienda que sí que le puede servir a Joe Biden, que se da mucha importancia en esta enmienda al pago de la deuda de los Estados Unidos. Y claro, no aumentar el techo de deuda, porque no se ponen de acuerdo republicanos con demócratas, sería una manera implícitamente de evitar que se pueda pagar la deuda del país y por lo tanto violar la Constitución. Porque sin deuda nueva no pueden pagar la deuda vieja y por lo tanto si no elevan el techo de deuda sería no pagar la deuda que dice la Constitución que tiene que ser pues casi sagrada. La cuestión está en hasta qué punto es legítimo que Joe Biden invoque esa enmienda para poder elevar el techo de deuda como le plazca. De hecho, el debate se ha llevado a tal extremo que la propia Yellen ya lo ha comentado. Dijo que si se invocaba, tenía claro que habría un litigio por ello y que no era una solución a corto plazo. De hecho, decía que es legalmente cuestionable si esa es o no una estrategia viable. La cosa está en que otras veces en las que ha habido problemas con el techo de deuda, la Casa Blanca también se ha planteado invocar la enmienda 14, pero la consideraron inviable. Nunca, de hecho, se ha tenido que hacer porque el Congreso siempre ha actuado a tiempo y siempre se ha subido el techo de deuda. Pero es que, claro, hay juristas
que creen que invocar la enmienda número 14 para elevar el techo de deuda puede suponer un antes y un después. Un experto, por cierto, en declaraciones a la CNN, ha dicho que invocar la enmienda 14 también abriría la puerta a un posible abuso del poder presidencial al permitir que el Poder Ejecutivo eluda al Legislativo, al Congreso. Y sugiere además que eso podría acabar para siempre con la capacidad de los legisladores de negociar con el presidente el techo de deuda de Estados Unidos. Hay opiniones de todas las clases, ¿no? Luego están los que creen que el simple hecho o el simple estatuto del techo de deuda es algo inconstitucional porque permite que se pueda prohibir que Estados Unidos pueda tomar prestado dinero para poder pagar sus otras deudas, las deudas viejas. Pero la verdad es que la administración Biden y sus predecesores se han mostrado reacios a invocar esa enmienda número 14. De hecho, la administración del entonces presidente, Barack Obama, ya la investigó en el momento en el que, en torno al año 2011, había dudas sobre realmente qué se podía hacer ante ese impasse de no saber si aumentar o no el techo de deuda, por algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero su Departamento de Justicia nunca hizo pública la opinión al respecto. Evidentemente no lo utilizaron, esta enmienda 14. A algunos funcionarios parece que les preocupaba que si esa medida fuera impugnada en los tribunales, pudiera socavar la plena fe y el crédito también de los Estados Unidos. Biden dijo, por ejemplo, hace poco, que sí que había estado considerando el hecho de invocar la enmienda número 14, pero que concluyó que no resolvería el conflicto y el estancamiento actual porque tendría que ser algo litigado. Pero la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca sigue estudiando ese asunto ahora mismo, según fuentes de la NBC. Y ahora sí, vamos con el análisis de todo esto. ¿Qué es la enmienda número 14? ¿Qué podría suponer si finalmente el presidente la invoca? ¿Qué litigios podría haber? ¿Hasta qué punto la credibilidad de Estados Unidos se vería mermada por esta enmienda número 14 por parte del presidente Joe Biden? Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros. Buenas tardes. No te escuchamos, Santiago, no sé si estás muteado o es cosa nuestra. Vale, ya te escuchamos, ahora ya sí. Santiago, los demócratas que estarían pidiendo a Biden en una carta invocar la enmienda número 14 para sortear el Congreso y así aumentar el techo de deuda. Y esto es algo que conocemos ayer por parte de la cadena de televisión NBC, cuando Biden se supone que con McCarthy ya han avanzado un poquito en esas negociaciones y parece que está claro que se va a aprobar ese techo o ese aumento del techo de deuda. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues lo veo que a veces el juego político llega muy lejos, ¿no? Porque este debate no es nuevo. Es verdad que en el caso de Biden es bastante reciente, pero no es nuevo, ¿no? Al final, lo más importante sería el consenso. Y el consenso es dentro, lógicamente, de lo que es el Congreso de los Representantes en Estados Unidos, del Senado, y no tanto que Biden pudiera por sí mismo, por la enmienda 14, para evitar el impago de las deudas, pues, y sin ponerse de acuerdo con nadie, pues pudiera tomar esa decisión, ¿no? Por eso la secretaria del Tesoro, Yellen, apuntaba a que no es una buena decisión. Es decir, que es posible, sí, porque eso es lo que dice la enmienda 14, que para evitar el impago, la presidencia, el presidente puede hacerlo. Pero claro, no es lo que la tradición, no es lo que de alguna manera el orden político de Estados Unidos ha hecho durante décadas, sino que siempre es un acuerdo bipartito, es un acuerdo pues que da estabilidad, porque si no de alguna manera se está yendo en contra del poder legislativo. Es decir, por eso se habla si puede ser una crisis constitucional o incluso en el ámbito judicial si Biden va por su cuenta. Entonces aún parece que aún quedan días para poder llegar a un acuerdo que sería lo óptimo, ¿no? para elevar ese techo de gasto y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se culmina, porque la otra opción, si ya Yellen lo apuntó hace unos días, no parece la más adecuada por los conflictos y la incertidumbre legal que podría tener a partir de ese momento. No solo incertidumbre legal, sino constitucional al enfrentarse el Ejecutivo con el Legislativo. Santiago, Biden y por otro lado también Yellen han dicho ya que habría litigios, ¿no?, si finalmente invocan la enmienda número 14. ¿Esto qué implicaría? Porque claro, entiendo que si lo tienen bastante claro que habría litigios y nunca se ha llegado a invocar esa enmienda 14, es que hay mucha duda sobre si realmente tendría sentido, sería legal o sería legítimo invocar esta enmienda número 14 para hacer que el presidente, como digo, sortee por completo el Congreso, el Poder Legislativo y por tanto sea solo el presidente el que decide por la deuda de los Estados Unidos.
¿Cómo crees que podría acabar esas rencillas legales, si es que finalmente las hubiera, en el caso de que se invoque esa enmienda 14? ¿Podría suponer, por ejemplo, el peligro de la presidencia de Biden, por ejemplo? Es una de las preguntas que se me ocurren. Bueno, evidentemente figuraría en su debe, figuraría como un elemento muy criticable en los próximos meses o en el próximo año y medio, que es cuando tenemos este periodo electoral que se va a abrir en breve, el último año antes de la reelección o de la elección de otro presidente, ¿no? Yo creo que en este momento aún es un juego político. Se está invocando la posibilidad de la enmienda 14 como herramienta por parte de los demócratas para presionar a los republicanos y que se llegue a un acuerdo y que los republicanos no pongan tantos requisitos, no pongan tantos condicionantes a ese aumento del techo de deuda, ¿no? Yo creo que por ahora es juego político. Si se llegara a consumar, entonces sí que tenemos un problema, porque la incertidumbre legal sería importante, pero también el coste político de no buscar un acuerdo. ¿Cómo lo determinaría al final? ¿Cómo se determinaría judicialmente? Pues legítimo no sabemos si es o no, pero legal probablemente si lo tiene la enmienda, pues es de difícil interpretación. Si hay una enmienda 14 que dice lo que dice, pues lógicamente y se implementa y se ejecuta así, bueno, pues algún juez puede decir que no, pero probablemente en la última instancia hay que reconocer que la Constitución reconoce esa enmienda, ¿no? Para mí el gran problema es el coste político de hacerlo así, porque nunca se ha hecho así, nunca se ha tenido que llegar a este extremo, ¿no? Y por tanto las consecuencias son imprevisibles, aunque la verdad es que en los últimos 15 años hemos probado tantas cosas en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa, que era imprevisible, que a lo mejor también es el momento también de probar esto, pero creo que aún estamos en el juego político, aún se puede llegar a un acuerdo en la Cámara de los Representantes. Lo que me parece curioso, Santiago, y enseguida ya te despido porque sé que te tienes que ir, es que esto salga justo en el momento en el que Biden y McCarthy parece que tienen claro que van a aprobar el techo de deuda, el aumento del techo de deuda. ¿Por qué puede ser que ahora los demócratas parece que no se fíen de ese avance que hay en las negociaciones? Porque quizás piensen que a lo mejor el presidente ha dado o ha podido dar concesiones, ¿no? Ellos tienen una información relativamente privilegiada del proceso de negociación y si creen que el presidente está haciendo concesiones para que haya ese acuerdo bipartito, pues lógicamente los demócratas, los representantes demócratas que luego tienen que ser elegidos en sus estados y a veces hay dificultades porque sabemos que en un país tan grande los intereses no siempre van en la misma dirección, entonces pues les puede preocupar y de esa manera también presionan a su propio presidente o por lo menos al proceso de negociación para que los demócratas pues ganen su partida, ¿no? Evidentemente, siendo el presidente un demócrata, pues tienen la sartén más por el mango, pero ojo, es muy importante que las consecuencias de una ruptura o al menos de un no acuerdo no lleguen tan lejos como para que generen más perjuicio que realmente el propio acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que aún estamos en ese rifirrafe político y yo creo que probablemente no les esté gustando por dónde iba la negociación y quizás por eso utilizaron esa carta, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues veremos, porque será probablemente este fin de semana cuando ya salgamos de dudas. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros. Todo un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un placer, el placer es mío. Y bueno, mientras tanto continuamos con las claves de la tarde. Segunda clave, donde hoy nos fijamos en los bancos centrales. Dejamos a un lado el tema geopolítico, en este caso ese juego político del que nos hablaba Santiago Carbó, y nos centramos en esos banqueros centrales, porque parece que el foco mediático ya se ha retirado un poco de esas entidades, de la sede del Banco Central Europeo, de la FED y del Banco de Inglaterra. Pero justo hoy, este último, ha estado en el centro de la atención del Parlamento británico. Aquí hoy han hablado los tres cabecillas del Banco Central, Andrew Bailey, el gobernador, Dave Ramsey y Ben Broadbent, que son los dos manos derecha en la navegación de ese barco que es la vieja dama de Threadneedle Street. Y bueno, aquí todos han comentado uno de los temas que por ahora sigue siendo uno de los mayores enigmas financieros, a la vez que uno de los mayores experimentos de los bancos centrales. Estamos hablando de la reducción del balance de estos bancos centrales y de cómo esa reducción de balance, o QT, Quantitative Tightening, puede afectar a la economía del mundo entero, ya no solo de los países que lo aplican, sino de todo el mundo, porque ya saben que este mundo financiero es un mundo interconectado. Bueno, básicamente podemos decir que esto sigue siendo un experimento a día de hoy.
Nunca antes, y por eso hablo de experimento, nunca antes los bancos centrales habían reducido balance al ritmo en el que lo están haciendo en el día de hoy. Más que nada porque nunca antes lo habían aumentado como lo habían hecho hasta ahora. Así que hoy, antes de decirles qué han dicho exactamente estos banqueros centrales británicos y por qué chirría un poco, les voy a hablar de la reducción del balance, el famoso Quantitative Tightening. El QT o Quantitative Tightening es un instrumento que tienen los bancos centrales de restricción monetaria. Igual que cuando quieren que la economía vaya viento en popa, se ponen a comprar bonos a mansalva para hacer que los precios suban y las rentabilidades bajen, para que los gobiernos así puedan financiarse a menos coste y puedan emitir más deuda para disparar el gasto. Luego también tienen lo contrario. ¿Qué hace un banco central cuando quiere restringir la economía como está haciendo ahora o como quieren hacer ahora? Pues reducir el balance, ese balance que tanto ha aumentado al comprar tanto bono en la última década precisamente. Porque hasta ahora los bancos centrales habían aumentado tanto su balance precisamente por esto. Habían imprimido billones más bien de dólares para poder comprar esos bonos y engordar ese balance. Pero ahora han empezado a reducirlo. Y en la comunidad financiera había muchísimo miedo al efecto que podría tener ese movimiento, precisamente porque lo contrario, el aumento del balance, había hecho que las bolsas se dispararan y que, por ejemplo, la renta variable americana gozara de su mercado alcista más largo de la historia, el que acabó pues más o menos en torno al COVID, un poquito después, de hecho. Bueno, o antes, si se puede considerar que la caída del COVID fue el fin del mercado alcista. Bueno, muchos lo vinculaban directamente, ese mercado alcista tan importante que empezó en 2009, directamente a la impresión de dinero por parte de los bancos centrales, por parte de la Fed. Entonces, claro, si ahora están haciendo lo contrario, ¿va a pasar lo contrario? Esa es la gran duda que tenemos ahora mismo en los mercados. Y por el momento llevamos más de medio año aproximadamente con reducción de balance. Y aquí parece que todavía no ha pasado nada. Es verdad que 2022 fue un año malo en bolsa, pero no por la reducción de balance, porque realmente esa reducción de balance, ese QT, se produjo en la segunda mitad, sobre todo del año. Y de hecho esa segunda mitad no fue tan mala. Fue ahí cuando las bolsas empezaron a recuperarse, de hecho. Y hoy el Banco de Inglaterra ha hablado de eso. Por eso les hemos explicado y hemos intentado ponerles en contexto de lo que hoy han dicho los banqueros centrales de la vieja dama de Threadneedle Street. Han dejado claro que a día de hoy, meses después de empezar a aplicar el Quantitative Tightening o reducción de balance, siguen sin saber a ciencia cierta qué efecto tiene en los mercados y en la economía. Y lo han dicho así tal cual, y enseguida se lo ponemos. Dicen, eso sí, que tienen pocos datos y que con esos pocos datos que tienen pueden confirmar que el efecto de la reducción de balance es pequeño. Escuchen lo que ha dicho hoy Ben Broadbent del Banco de Inglaterra y enseguida se lo traducimos. Precisely also because it's gradual and predictable and therefore priced in, we cannot say exactly what effect this is having based on multipliers from earlier episodes and using the reaction of yields in episodes when there was not illiquidity in markets and the effects are generally smaller. Our best guess would be that this is having a pretty modest impact anyway. Probably less than 10 basis points on the 10-year gilt yield, probably less than 0.1 percentage point on inflation. Those sorts of numbers would be, say 80 billion over a year relative to doing nothing. So I don't think they're likely to be big, partly because we avoid selling in periods of acute illiquidity. By design almost, by construction certainly, we can't tell exactly what it's doing precisely because we've already announced it. And all the estimates we have of the effects of QE come from our decisions being different from prior market expectations. And then we look at what the surprise does to gilt yields. That's how we infer the effect of QE. If you announce everything in advance and there is no surprise, you wouldn't expect to see any movements in yields, and that's precisely what's happened on, as I said, on days when we've done these auctions. Bueno, básicamente empezamos ya con la traducción. Empieza diciendo Ben Broadbent que no pueden decir exactamente qué efecto está teniendo la reducción de balance. Muy claro y muy sincero, desde luego aquí el número 2 del Banco de Inglaterra. Pero dice también que usando la reacción de las rentabilidades, de los yields, de los bonos cuando no había liquidez, dice que su mejor estimación es que de momento solo ha afectado en 10 puntos básicos en la rentabilidad del bono 10 años. Nada, es decir, nada prácticamente, un 0,1% en la rentabilidad, nada.
Y dice que en términos absolutos eso serían unos 80.000 millones de dólares, de libras, en este caso, en un año en comparación con no hacer nada. Ahí tenemos por lo menos un dato de, en dinero contante y sonante, ¿cuánto sería? Bueno, ojo, porque también ha dicho que es probable que el impacto no sea grande porque no están vendiendo esos bonos. Es cierto que lo han hecho alguna vez, pero generalmente los bancos centrales no están vendiendo bonos para reducir balance. No se atreven a reducir balance de esa forma más activa. Es decir, los bonos que tienen en balance porque los compraron en su momento, ahora no los están vendiendo, porque eso supondría poner más presión bajista en los bonos al tener un banco central que activamente, abiertamente los está vendiendo, sino que lo que hacen realmente es algo más pasivo. Simplemente dejan que esos bonos venzan, el dinero que reciben por esos vencimientos se destruye, entre comillas, y así se va reduciendo el balance solito, sin hacer nada. Es uno de los experimentos, desde luego, más misteriosos que han hecho los bancos centrales hasta el momento. No hay apenas información sobre qué es lo que puede pasar a partir de ahora. De momento insisten en que no está teniendo demasiado efecto. También es verdad que están yendo despacio, porque de hecho Broadbent decía también que habían recibido informes que decían que recortar el balance a un ritmo de 100.000 millones de libras al año podía suponer problemas de liquidez en el mercado y que por eso se quedaban con un ritmo de 80.000 millones solo. Piensen que en la primera mitad de 2020 por la pandemia el balance del Banco de Inglaterra había subido a un ritmo de 200.000 millones. Solo en unos pocos meses. Y ahora en un año quieren reducirlo solo en 80.000 millones. Otro de los debates es hasta dónde va a reducir el Banco de Inglaterra su balance. El Banco de Inglaterra y todos, pero bueno, estamos hablando del de Inglaterra porque hoy ha hablado Andrew Bailey. Y hoy ha dicho que no tiene muy claro que ese balance vuelva a donde estaba antes de la crisis financiera. Es decir, antes de empezar con la locura de la impresión de dinero, del quantitative easing. Una muestra más de que los bancos centrales saben que nunca van a poder revertir por completo todo el dinero que se ha impreso en los últimos años. Y ahora sí, vamos ya con la última clave de esta tarde, que también nos hace mirar al sistema de los bancos centrales. Esta mañana ha hablado Luis de Guindos en Madrid, el vicepresidente del Banco Central Europeo, y ha hablado de cuál es el siguiente gran riesgo del sistema financiero. Y no son los bancos centrales con sus subidas de tipos. Dice que son los fondos de inversión de alto riesgo. No sabemos si se refiere a los hedge funds, pero directamente habla de fondos de inversión de alto riesgo. Luis de Guindos pasa por encima del hecho de que las subidas de tipos tan fuertes y rápidas las ha hecho el Banco Central y que ha puesto mucha presión sobre los ciudadanos, por ejemplo, a través del pago de hipotecas, que ha subido muchísimo. Directamente dice que echa la culpa a los fondos de inversión de un posible riesgo que puede haber ahora en el sistema financiero y más concretamente echa la culpa a los gestores de esos fondos, que entendemos nosotros que se refiere a que buscan ganar mucho dinero asumiendo más riesgo. Escuchen hoy a De Guindos. Nosotros, sin embargo, consideramos que el principal riesgo para el sistema financiero europeo se encuentra en lo que nosotros llamamos los no bancos, es decir, el sector financiero no bancario. Ahí están fundamentalmente lo que son los fondos de inversión de alto riesgo, que han asumido muchísimo riesgo desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de apalancamiento, desde el punto de vista de crédito, desde el punto de vista de duración de sus carteras, etcétera, 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 y en los cuales, lógicamente, el incremento de los tipos de interés tengan... Bueno, lo han escuchado. De Guindos menciona directamente a los fondos de inversión y dice que lo peor son los fondos que asumen mucho riesgo de liquidez, mucho riesgo de tipos de interés, mucha duración. Da la sensación, por tanto, de que De Guindos está culpando directamente a los fondos de inversión que han provocado ellos mismos con sus subidas de tipos. Y lo digo porque, claro, ha sido el Banco Central Europeo el que ha subido tipos a un ritmo tremendo cuando hace 4 días, en realidad hace más de un año, pero bueno, decía que la inflación era transitoria y sutilmente estaba dando a entender, por tanto, al mercado que no iba a hacer falta subir tanto los tipos de interés, o al menos tan rápido. Claro, los hay que, como Silicon Valley Bank, como lo dijo ayer su ex CEO, se tomaron al pie de la letra de esas palabras de los banqueros cuando hablaban de transitoriedad en la inflación y decidieron apostar por esos bonos soberanos que en esos momentos estaban a unos tipos bajísimos, pero que podían conseguir más rentabilidad en el caso de que invirtieran en bonos de más duración, de más plazo, porque tienen un cupón más grande y además también una mayor sensibilidad a tipos de interés. Este es el peligro que dice De Guindos existe ahora en los fondos de inversión. Y por supuesto, De Guindos puede tener parte de razón. Los gestores tienen que saber dónde se meten, por supuesto, y tener cuidado con el riesgo que se toma. Y por supuesto tener en cuenta que hay maneras de cubrirse ante ciertos riesgos, que esto es lo que se le achaca a Silicon Valley Bank, que tampoco hizo un uso correcto de la cobertura de riesgo de tipos. Pero aquí De Guindos parece que está achacando solo a los gestores esa responsabilidad de poder provocar shocks en el mercado después de que sea el Banco Central Europeo
el que haya subido tanto los tipos de interés, casi al 4%. Y además también surge otra reflexión, ¿no? Porque en la anterior crisis financiera también se achacó al mal hacer del sistema financiero, de los bancos, lo que ocurrió con la crisis. Y luego, claro, hubo cambios regulatorios, con lo cual, ¿no hay alguna manera de que ahora las autoridades corrijan, entre comillas, lo que está mal, lo que dice de Guindos que está mal en esos fondos de inversión que toman tanto riesgo? Bueno, les dejo con esta reflexión. Queda nada, 3 minutitos para que abra ya Wall Street, pero antes de nada, última